A este conversatorio. Mi nombre es Sandra Ortiz, soy psicóloga y profesional de humanización del Hospital Infantil Universitario de San José. Bueno, hoy nos encontramos aquí en día de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, en donde la Organización Mundial de la Salud nos indica que debemos resaltar el vínculo que hay entre la salud mental y el ámbito laboral. Entonces, por esta razón, me complace presentarles a nuestros invitados de hoy. Entonces, en primer lugar, la doctora Mónica Alexandra Chancón, magíster en Psicología Clínica y de la Familia, magíster en Psicología y Cuidados Paliativos, psicoterapeuta familiar y profesora asociada de los programas de Psicología y especialización en Psico-Oncología de la FUCS. Bienvenida, doctora. Gracias. Asimismo, nos acompaña el doctor Mauricio Villamizar, médico especialista en psiquiatría de la FUCS, maestrando en educación de la Universidad de Rosario, psiquiatra y director científico de la IPS San Rafael, docente universitario con experiencia en diversas instituciones, tanto del sector privado como público. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y por último, el doctor Julián Mateo Benítez, médico psiquiatra, especialista en docencia universitaria y en gerencia de la salud de la FUCS, maestrando en salud mental forense en la Universidad Nacional de La Plata, director de orientación universitaria FUCS y psiquiatra del Hospital Infantil Universitario San José y de la Clínica de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos a todos nuevamente, muchísimas gracias por acoger en esta invitación. Entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta, en torno a qué es salud mental y por qué hablamos de la conmemoración de este día. ¿Quién quiere dar inicio? Yo creo que es un espacio muy importante debido a que es un aspecto de todos los seres humanos que trasciende no solamente en el bienestar del propio individuo, sino también en la colectividad, en los grupos sociales, en los ámbitos de trabajo, de familia, en el hogar y también pues claramente en los entornos educativos. Es importante conmemorar eso porque en algún momento, hace mucho tiempo atrás, se consideraba solamente el concepto de salud como la ausencia de una enfermedad física principalmente, pero poco veíamos la importancia o poco se hablaba quizá de la necesidad también de hablar de los aspectos de salud mental desde la parte emocional y cognitiva, porque finalmente pues, es esto lo que nos permite la convivencia en grupo y el desarrollo de las diferentes hitos en el desarrollo de una persona, en la comunidad. Entonces creo que es por eso la importancia también de conmemorar el Día de la Salud Mental a nivel mundial. Ok, en el momento también, como les decía, la Organización Mundial nos habla de que hay un vínculo específico entre esto y el contexto laboral. El lema que nos indica es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Entonces, doctor Mauricio, cuéntanos en este punto, ¿cuál podrían ser esos determinantes que nos pueden contribuir en el tema de salud mental? Mira, lo primero es recalcar un poco la importancia que acaba de dar el doctor Mateo sobre hacer conciencia de la importancia de la salud mental. Y precisamente un día como hoy, a nivel mundial, todo el mundo está muy atento a todos estos avances en salud mental porque se ha identificado, decía el doctor, que no solamente es una ausencia de enfermedad, sino todos aquellos determinantes que influyen en que realmente hay una buena capacidad de salud mental. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, digamos, dentro de todas sus investigaciones y publicaciones, ha sugerido que tengamos una serie de determinantes a nivel pues, social de alguna manera para poder tener una buena calidad de salud, no solamente mental, sino en general. Entonces, algunos de estos factores determinantes están relacionados primero con lo biológico, es decir, aquellas características del individuo que puedan hacer de pronto de alguna manera más propensos para presentar algún tipo de alteraciones o de enfermedades mentales. Pero no solamente está lo biológico, sino también todo lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos, ambientales, informativos de cada país. Es decir, hay una base biológica importante, pero que no lo es todo. Esto tiende a ser de múltiples factores. Es por eso que la parte psicológica, todo aquello que interactúa con lo psicológico, todos los aspectos sociales, familiares, tener buenas conexiones familiares, una red de apoyo, todo eso también influye. Y al final también todos los aspectos que tienen que ver con la normativa nacional e internacional. Yo creo que toda esta conversación también van a surgir algunos aspectos políticos que van a ser necesarios recalcar también en beneficio de esos determinantes de la salud.
A mí me gustaría complementar algo de lo que hemos conversado y hay una reflexión muy importante, de hecho. No sé en qué momento fragmentamos la atención en salud, ¿cierto? Cuando hablamos de bienestar en salud, hablamos de bienestar integral. Por supuesto, pensemos en instituciones que se han encargado de pensar La salud mental y la salud física. Pero la primera reflexión que yo haría hoy es, veamos a la salud como un conjunto de todo, ¿sí? Hoy nos convoca un día muy importante y es conmemorar la salud mental, por supuesto, porque todos los avances tecnológicos pues también han indicado que pues es importante prestar algunas alertas que hay allí en esto que menciona el doctor Mauricio de estos aspectos psicológicos que en algún momento nos generan malestar, ¿cierto? Ahora, esta reflexión se da porque la atención debe ser integral. Y hay un primer asunto también y es estos asuntos psicosomáticos, que a veces desde lo biológico nos dicen a los psicólogos, apóyennos en atender esto que es psicosomático como si lo biológico no estuviera desde allí. Entonces también creo que me haces pensar en poder ver esto como una atención integral, que sea un determinante también en muchos factores que entiendo más adelante los vamos como a ampliar o a profundizar, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de Ujú. pronto de todos estos encuentros, porque a la De final acuerdo. hubo una fractura entre lo psicológico y lo orgánico. De acuerdo, el Estamos cuerpo hablando y la aproximadamente de mente. los años 60, en donde una Ujú. corriente trató de separar esto pensando en que no hacía parte de lo mismo, lo cual fue un error impresionante Ujú. a nivel de nuestra humanidad. De Entonces acuerdo. está muy bonito que podamos hacer todos estos encuentros, que como lo acabas de mencionar, la recuperación no solamente está desde lo biológico, sino Total. también desde el acompañamiento psicológico. Ujú. Yo siempre también le digo eso a los acuerdo. estudiantes y a mis pacientes, que el 50% puede ser todo lo orgánico, lo estructural, Ujú. pero el otro 50% es todo eso Total. social, todo esto ambiental, todo esto político, todo esto que también influye dentro de tener una mejoría en cuanto a la salud. Total. Acceso a servicios, a educación, a trabajo, a condiciones dignas de vida. Claro que esos son determinantes sociales de la salud mental y yo creo que es importante de pronto para quienes están conectados ahorita también, pues que comprendan en términos sencillos qué es salud mental. Podría yo de pronto referirlo de pronto de alguna forma reduccionista, pero siguiendo lo que dice un poco también la Organización Mundial de la Salud, y es que básicamente salud mental es poder afrontar los retos del día a día y además de eso trascender, digamos, en el sentido propio del individuo, en su desarrollo personal, familiar y profesional, y además de eso ayudar a la comunidad. Es decir, tener todos los recursos físicos y cognitivos, no solamente para salir adelante y disfrutar de la vida haciendo frente a las dificultades que se presenten, sino poder ir más allá y ayudar a los demás. Y algo que mencionan ustedes a modo de ejemplo, que hablan de fractura y también es algo que frecuentemente uso, por ejemplo, como analogía en las consultas, cuando llega alguien con ansiedad o con depresión, y uno les dice hay que empezar un tratamiento y hay que hacer una rehabilitación también, buscando volver a esa salud mental que se ha perdido, que se ha quebrado en algún momento, y hago la analogía con una fractura. ¿Usted has visto que cuando alguien se fractura un brazo, una pierna, algún tiempo tiene que usar yeso, después tienen que volver a terapia y volver a ponerse productivo, digámoslo de esa forma? incluso algo Algo que también quisiera poner aquí sobre la mesa es en qué momento hablamos de determinantes y no mejor de predisponentes, ¿sí? Haciendo varias reflexiones también, pensar en determinantes es, a una persona no lo determina nada, ¿sí? Es decir, un factor de riesgo que puede llegar a ser crecer en un hogar con una red limitada, con un apoyo psicoafectivo limitado, no me determina, ¿sí? Pero más bien sí predispone a que pueda surgir en algún momento alguna dificultad de tipo salud mental, ¿cierto? Entonces es más como un predisponente que hace que se desarrolle o no estos recursos de los que tú vienes conversando. El recurso que me permite a mí afrontar alguna situación y que pone a prueba efectivamente de quién o de qué estoy hecho, ¿cierto? Es otra de las reflexiones allí. Bueno, ya que hablas de los recursos, ¿cómo nos podrían orientar en cuanto a los recursos individuales que la persona debería tener para poder afrontar esas situaciones de salud mental que se les puede presentar? Bien, hablamos de algunos recursos internos, pensémoslo así como de individuos
a propósito del lema de este año, que es la salud en el trabajo, ¿cierto? Estos recursos internos que uno me permiten identificar qué es lo que me gusta, ¿cierto? En teoría voy a mi trabajo porque me gusta, aprovecho lo que hago, pero también la sobreexigencia en ocasiones hace que desvíe un poco estos recursos de aquello que me gusta. Entonces, tener en cuenta estos hobbies o actividades que nos gusta hacer y que nos permitan también salir de esta rutina o de esta cotidianidad que está allí, que en ocasiones nos abruma también un poco. Tener algún amigo que me escuche, que pueda saber qué es esto que me acongoja y no desde lo psicopatológico, sino desde una dificultad que como seres humanos podemos estar allí enfrentando. Y esta red familiar que sé que no en todas las ocasiones es protectora, pero que se espera que es una red que te sostiene, que te escucha, que te cuida y que puede estar allí como abanderando esta posibilidad de que puedas sentirte un poco mejor. Esto sería como de mi parte lo que podría mencionar. Hago esta pregunta porque también cuando hablamos de salud mental muchas veces hacemos referencias a esos factores externos, pero también hay que tener cuidado en estos mecanismos de autoprotección, esos mecanismos que nos pueden servir y también responsabilizarnos de nuestro propio cuidado en la salud mental. De pronto, doctor Mauricio, ¿quiere aportarnos algo más? Sí, precisamente Que tocaba nuevamente este tema de lo laboral, que esto es algo que está muy en auge, ¿no? Alguien que afortunadamente se le ha venido prestando más atención a, digamos, conductas que históricamente han sido permitidas. Entonces, yo creo que algo que es importante es tener en cuenta esa diferenciación entre lo intrínseco y lo De extrínseco, acuerdo. pero fortalecer muy bien toda esta parte intrínseca e indiscutiblemente todo esto se fortalece es favoreciendo todos los aspectos externos. Total. Y indiscutiblemente, pues yo me voy a empezar a sentir mucho mejor si tengo una red de apoyo a la cual pueda acudir ante cualquier eventualidad, con la cual pueda de alguna manera desahogarme, pueda comentar lo que me Vale. está pasando, recibir algún tipo de acompañamiento, ¿sí? Entonces, por eso, en cuanto a los aspectos laborales, siempre es muy importante fortalecer las redes, tanto dentro de las empresas, dentro de las compañías, como por fuera de ellas, porque indiscutiblemente uno no es una empresa, ¿sí? Adicionalmente, esto también, pues, hay que tener en cuenta que los tiempos de descanso son supremamente importantes. Estamos de pronto dentro de una cultura en la cual, pues, siempre se promueve y se promueve y se promueve una producción, una producción, una producción, pero es necesario también tener Total. momentos de descanso, de pausa. Muchas veces a mí algo que me causa curiosidad dentro de mis pacientes o dentro de amigos y en general es que muchas veces dicen, no, yo tengo 3 periodos acumulados de vacaciones. Imagínate Dice, eso. pero venga, qué ¿qué está momento? pasando? ¿En qué momento cómo Sí. es posible que usted no se permita tener unos espacios para poder reflexionar, para poder organizarse, para poder tener una mejor, digamos, un mejor futuro profesional también? Total. Y eso indiscutiblemente uno lo confunde con productividad, con mejores números, mejores resultados, pero a la vez el cansancio y el agotamiento lo que va a hacer es todo lo contrario, tener peores indicadores Total. como tal de Productividad. respuesta a nivel económico y a nivel también de desempeño laboral. Pregunta que iba a realizar frente a los factores que influyen en la generación de problemas de salud mental en el trabajo. Y es que significativamente también encontramos que en el contexto laboral, pues hay personas que han generado enfermedades como ansiedad, estrés, depresión. Frente a eso, de pronto, ¿cómo podríamos abordarlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar para que exista menos estigma frente a este tipo de situaciones? Mira que tú lo has mencionado, necesitamos quitar ese estigma. Y creo que esto que estamos haciendo hoy es un primer momento y buen momento en poder educar, ¿sí? La educación parte de naturalizar estas manifestaciones, ¿cierto? El estigma de tener algún tipo de trastorno mental, si lo queremos llamar desde allí, pues implica que yo no hable de esto, no me permita sentir, no me permita tocar la puerta y pedir ayuda, ¿sí? Y entonces esto que estamos haciendo justamente en la punta a naturalizarlo en la medida de eres libre de poderlo hacer y aquí estamos. Pero ¿qué ocurre? Que hay una institución o instituciones que efectivamente sigue un patrón de cosas que yo como trabajador debo cumplir, ¿sí? Y entonces allí no está esto de, pues, el cuidado de mi salud mental, cómo lo postergo, cómo hago que esto no sea tan importante. Esto que tú dices me resuena en las prácticas de autocuidado,
es esto, básicamente, porque es pensar qué prácticas puedo tener para efectivamente mitigar la posibilidad de que esto ocurra, que se desarrolle en algún momento, ¿no? Pienso yo que puede estar ahí. Y hay otra cosa que tengo de pronto para añadir a lo que pues ha mencionado Mónica y Mauricio, que está pues, estoy muy de acuerdo con todo ello. Pero es que dentro de los determinantes tenemos que tener en cuenta esos factores genéticos y ambientales, o lo que llamamos epigenética también, como la interacción entre la predisposición que tengo por antecedentes familiares, personales, congénitos, de tener una enfermedad cualquiera, diabetes, hipertensión, también puedo estar más predispuesto a tener ansiedad, depresión, algún otro trastorno mental. Y cómo tengo que empezar a tomar medidas para evitar, digamos, llegar a ese desenlace del trastorno como tal, la patología como tal. Y es por eso que los determinantes intrínsecos que han mencionado pues son bastante relevantes y ahora que hablan de la parte laboral, yo creo que es muy importante tener presente que no es un factor de riesgo. De hecho, un factor protector para la salud mental es tener trabajo. Claro, ahí Pero es cuando uno te puedo empieza a ver decir, qué tanto voy a dar solamente al trabajo y voy a descuidar el resto de actividades y hasta dónde lo permito y en qué momento de la vida lo permito. Ejemplo, el que tú pones muy claro de quienes acumulan periodos de vacaciones. Yo voy a acumularme 3 periodos de vacaciones, pero al final me voy a ir medio año sabático si es una contraprestación. Puede ser válido. Eso depende también como del soporte que tenga la persona frente a la carga de estrés. Pero también algo muy importante es cuando uno habla de empresa, finalmente también lo que constituye una empresa es un grupo de personas. Y esa, digamos, corresponsabilidad entre los compañeros de trabajo, en el ambiente de trabajo, no es solamente parte de la empresa, sino también hace parte de uno como individuo, el poder llevar una buena relación con sus compañeros, el poder generar un buen entorno de comunicación, de colaboración y el advertir de pronto el compañero que está teniendo alguna dificultad, pues también ayudarlo y alentarlo a que pida ayuda a tiempo, porque finalmente quien se incapacita, pues termina después generando esa carga en el resto de compañeros, y pues no lo hace adrede, sino lo hace por una condición de médica, acuerdo. pero que finalmente va a redundar también en mayor carga al resto del equipo. Entonces es importante entenderlo también como un factor de protección, al igual que la universidad. En nuestro entorno universitario muchas veces uno escucha a los estudiantes y cuando uno se devuelve a la época de estudiante estoy muy agobiado y muy estresado por la carga de estudio, por todo lo que me toca hacer, pero finalmente es un factor protector y es un Sí. recurso que se convierte en una herramienta para que el día de mañana uno pueda afrontar más dificultades y tener una mejor calidad de vida. Yo creo que ahí la clave es pensar en qué momento este factor que es protector se vuelve riesgo, ¿sí? Porque todo tendrá que estar en su justa medida. Tocaste un tema y es las incapacidades. ¿Qué pasa para que no nos tomemos unas incapacidades? Un día o 2 días de incapacidad, por ejemplo. No, esto no está bien o estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Creo que también es este tema. Pero me interesa más es cómo Sí. no llegar a la incapacidad. Sí. La prevención. Prevenir. También cómo las instituciones también pues permiten las incapacidades, Así es. pero no solamente las permiten, sino que las analizan y evalúan cómo van a prevenir futuras incapacidades. Claro. Porque muchas veces yo creo que las empresas y las instituciones lo que piensan cuando hay un aspecto de incapacidad es menos ingresos para la compañía. Sin embargo, eso es lo que hay que analizar, porque muchas veces es lo que va a operar, es decir, fortalecer redes, fortalecer programas de salud, específicamente de salud mental, va a impactar positivamente en tener menos capacidades que va a terminar siendo mayor productividad para la empresa. Creo que hay que cambiar ese chip, hay que cambiar el chip de que la enfermedad mental, la incapacidad son netamente algo negativo para la compañía. Debe transformarse, debe mejorarse el sistema laboral, debe permitirse que las personas tengan, digamos, mejores capacidades para poder afrontar todo el día a día de la actividad laboral, que a la final es como impactar económicamente también dentro de menos incapacidades, mejor rendimiento. Total. Algo que hablábamos un poco también, que nos decía que la política es tan importante, pero la política no solamente a nivel macro, sino a nivel micro. Es decir, cuando uno revisa de pronto estadísticas, se da cuenta que, por ejemplo, el ingreso que se usa para salud mental en el país solamente hace parte del 1 al 3% de todo el presupuesto nacional. De alguna manera, por ejemplo, las comunidades y la Organización Mundial lo que dice es incluso la OCDE debería ser como mínimo el 5% para la salud mental de todo lo que se destina para salud. Y ellos han determinado que incluso destinando, a pesar de que sea el 5% bajo,
eso puede favorecer el Producto Interno Bruto hasta el 3%. Claro. Entonces, si estamos hablando a nivel macro, pues, ¿qué podría significar a nivel micro de una empresa, en un lugar donde se trabaja? Pues, evidentemente, eso va a ser mayor productividad, que es lo que a veces no tenemos en cuenta. Claro, es decir, que hablamos que es importante que entre las organizaciones existan programas de prevención y de promoción de salud mental. Completamente. Aquí tengo otra inquietud y es, estamos en un contexto de salud, ¿sí? Y digamos que en los espacios que yo tengo también de capacitaciones, de interacción con el personal, claramente pues nos damos cuenta de que hay ciertas situaciones de salud mental. ¿Qué recomendaciones desde su experiencia, pues que también han trabajado en el sector salud, le podríamos brindar a estas personas, a estos profesionales de diferentes áreas para que puedan contribuir a ese cuidado y de pronto sean más conscientes de que ellos también pueden aportar sin dar toda la responsabilidad pues, a esos factores externos? Creo que ahí la palabra la has mencionado muy bien tú y es una corresponsabilidad. Cuando yo me responsabilizo del estado en el que me encuentro, ¿cierto? Le doy la posibilidad al otro también de que pueda ejercer esta función, ¿sí? Lo que tú mencionas es cierto, a veces siendo profesional de la salud, le delego la responsabilidad al otro para que genere un espacio de pausas activas, para que genere un espacio de, no sé, actividades de respiración o meditación, pero finalmente a nivel individual, ¿qué tanto lo estamos haciendo? ¿Cierto? Y entonces allí donde empezamos a ver que necesitamos que trascienda del papel, ¿sí? Para muchas instituciones es necesario el cuidado y la salud en el trabajo, por supuesto, y entonces invitamos a nuestros colaboradores a que participen, pero si lo hacemos desde esta obligatoriedad, es allí donde estamos pues ejerciendo como una función que no debería ser, ¿sí? Más como desde la motivación, pero ¿qué ocurre? Lo que hemos venido hablando un poco. Es más fácil presentar incluso una incapacidad de una gastroenteritis a presentar una incapacidad porque tuve un ataque de pánico, ¿sí? Por decirlo así, que está mejor o mejor visto, ¿cierto? Entonces, desde allí es pensar a desestigmatizar estos procesos también. Y esa es una de las campañas que se hacen en un día como este, ¿no? Quitar el estigma de la enfermedad mental. Con lo que hemos venido hablando, uno identifica también qué es lo que pasa todo el tiempo. Es mucho más fácil reconocer un diagnóstico de una hipertensión arterial, de una diabetes, que reconocer un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Entonces, el no reconocimiento hace que todo se demore. Entonces, obviamente estamos hablando de prevención, pero ya cuando está la situación es mucho más difícil manejar. Porque muchas veces dentro de los entornos laborales lo ocultan, ya no lo mencionan, porque además de eso también está esa idea de que la enfermedad mental es algo debilitante, algo incapacitante, algo de bajo nivel. Entonces, por eso yo creo que el mismo empleado también debe incluso hablar, debe incluso mencionarse con sus compañeros, para que no vaya a ser visto de alguna manera extraña por los demás. Entonces, parte del estigma es que podamos hablar, ponerle el nombre a las cosas y que sigamos hablando sobre el tanto de tiempo. Es importante prevenir. Ya cuando llega, ya sabemos que es un poco más complejo. Y un poco también es, digamos, desde las instituciones en general, el hecho de que hayan departamentos y personas abocadas al tratamiento y al mantenimiento de la salud mental dentro de la institución, pues digamos que no solamente es la preocupación por la institución como tal en cuestiones de productividad, sino también por el individuo, porque finalmente hay algo que es valiosísimo en mantener una buena salud mental y un buen clima laboral en las instituciones, y es que le permite tener a la institución menos recambio, menos pérdida de tiempo en capacitación, menos pérdida de recursos y sobre todo, por ejemplo, nosotros en el área de la salud, pues digamos que la incapacidad de alguien del área de la salud no solamente afecta a la productividad de una empresa, entendiendo de pronto el modelo económico, sino también repercute en la salud de otras personas, en el bienestar de la familia que tiene a su paciente, a su enfermo ahí en el hospital, y cómo eso también pues implica menos productividad no solamente del médico, sino de la persona que está enferma, del acompañante, y por eso es necesario, sobre todo en instituciones de salud, pues digamos no tener casa de herrero asadón de palos, sino en instituciones de salud hacer una bandera también en el cuidado y en la preservación de la salud mental dentro de las instituciones. Y de hecho, quisiera hacerle la pregunta al doctor Mauricio aquí frente a cuáles son los principales retos emocionales que afrontan el personal de salud, principalmente en su ámbito laboral, en su desarrollo de las actividades. Mira,
Algo que acabas de mencionar y quería de pronto recalcar antes de responder esta pregunta es que cuando hablamos de salud mental, lo inicial que dijimos es, esto no es individual, esto es generar comunidad. Algo para recalcar que está mencionando Mateo es que muchas veces seguimos en la individualidad de las compañías, en la individualidad de alguien y tal, pero el hecho de generar salud es pensar en la comunidad y pensar un poco más en qué va a pasar de ahí más adelante, todo el impacto que tiene a nivel social, familiar, en todos esos pequeños grupos que impactan directamente no solamente su trabajador. Y para responder un poco esta pregunta también es importante mencionar que en el ámbito laboral existen múltiples enfermedades mentales, ¿no? Digamos que la exposición constante a factores estresantes, disminución en la capacidad de resiliencia, todo esto hace que pues, existan múltiples diagnósticos. Después puede ser el llamado burnout, la sobrecarga laboral de alguna manera, pero también se han evidenciado unos altos niveles de ansiedad, de depresión. ¿Sí? Obviamente la conducta suicida también hace parte de todo esto que se evidencia constantemente dentro de las actividades laborales. Entonces yo creo que parte de todo esto para la prevención, que va un poco enfocado en esta pregunta, es trabajar primero en eso que mencionamos, ¿no? En la individualidad, en el reconocimiento, en el entendernos, en el entender que hay necesidad de hacer algunos cambios, de hacer algunos ajustes. Y lo segundo, obviamente, es poder transmitir, tener la tranquilidad de transmitir, poder expresarse, los compañeros que lo mencionamos, poder tener una retroalimentación de alguien y poder recibir toda una ruta de atención también que permita, obviamente, que no solamente quede en el aire, sino que se pueda hacer intervención como tal. Por eso es que es tan importante que existan estos centros dentro de las instituciones en donde alguien pueda acudir sin el temor, obviamente, de ser castigado. Tenemos esa dificultad, ¿no? Que desafortunadamente muchas veces todo va hacia lo cognitivo. Entonces, sin el temor, sino que al contrario podamos tener espacios abiertos donde las personas puedan dialogar, puedan ir, puedan prevenir y pues puedan recibir obviamente toda una ruta de atención que sea con cada uno de los escenarios disponibles en salud. Como tal. Ok. Tú hablabas de como de algunas enfermedades mentales, ¿sí? De pronto nos podrías aclarar cuáles son las que más prevalecen, las que tú identificas más en tu quehacer. Mira, sí, no solamente, digamos, en la práctica, sino también en todo lo que tiene que ver con lo que jurídico. Como he mencionado, hay una gran investigación específicamente en los ámbitos laborales, donde lo primero que se evidencia son burnout, ¿no? Sin embargo, con el burnout hay que empezar a hacer una buena clasificación, porque no todo es burnout, ¿sí? Entonces hay que aprender a identificar muy bien qué criterios cumple una persona para poder considerar que tiene burnout, porque si no nos volvemos también de alguna forma estigmatizantes. Es decir, tenemos que empezar a cambiar todo el dialecto y toda la forma en la que nos referimos a las situaciones. Algo que yo le digo mucho a los estudiantes también es que muchas veces ellos dicen es que tengo la depre. Y uno lo dice y uno lo habla y pareciera ser muy jocoso, pero la verdad esto sigue estigmatizando. Lo mismo es que tengo sobrecarga laboral, es que tengo burnout, es que tengo la depre, es que soy bipolar. Entonces, digamos que de alguna manera eso pareciera ser muy pomposo, pero sí impacta negativamente en realmente identificar la enfermedad, porque no todo es depresión también, solamente algunas personas cumplen criterios específicos para identificar la depresión, pero si le decimos a todo depresión, pues claramente eso pierde, digamos, peso, y por eso es que al final la gente termina incluso diciendo, claro, es que la depresión no existe, porque ¿cómo es posible que tengas depresión si lo que tuviste solamente un síntoma de tristeza, pero mira cómo estás en la playa disfrutando de la playa, es una depresión? Entonces, pero precisamente por lo que tenemos que cambiar el lenguaje y la forma en la que hablamos. Entonces, lo que se evidencia es eso, sobrecarga laboral con una condición de criterios, unos altos niveles de ansiedad por la sobrecarga laboral, unos altos niveles de depresión por las constantes exigencias que tienen algunas actividades, específicamente las de la salud. Sabemos que las de la salud requieren de inmediatez para toma de decisiones, y eso hace que algunas personas determinadamente pues, tengan esas dificultades de ansiedad y depresión por dar resultados. Entonces, yo creo que esas son las principales. Y, como lo hemos mencionado también, la conducta suicida. Nuestra población es una población, comparados con otros grupos de trabajo, tiene un alto nivel de conducta suicida, tanto desde la ideación como el intento. Y pues eso está relacionado claramente también con sobrecarga, con laborales, con excesos de requerimientos dentro de los lugares de trabajo. El acceso también a los métodos, ¿no? Con los medicamentos, los fármacos, claro que constituye también un factor de riesgo. Ahí yo quiero también ampliar algo y es pensarnos que los profesionales de la salud están en contacto directo con el sufrimiento humano, ¿sí? Tal cual. Hablando de la atención, bien sea desde lo físico, lo mental, nuevamente hablamos desde lo integral.
Y el estar en este contacto directo, pues hace Claro. que me repercuta a mí como profesional de la salud. Y es allí donde buscamos algunas estrategias. Entiendo yo también, es pensarse cómo voy a decantar esto que estoy recibiendo y cómo voy a trabajar algo que me parece muy bonito y pensar en esta autocompasión, pensar en verme distinto frente a la atención que estoy teniendo, porque algo que ocurre en los profesionales de la salud es pensarse qué tan automatizado se vuelve la atención en la medida que yo también me siento abrumado, me siento cansado, me siento triste, sin patologizarlo a pensarlo como una depresión, ¿cierto? Es una tristeza que como ser humano lo voy a mantener porque efectivamente soy ser humano y lo manifiesto sin patologizarlo desde allí. Entonces, si reconocemos que estoy en constante contacto con este sufrimiento, podría entender que esto no es una práctica deshumanizada, como lo hemos hablado, sino es una práctica de cansancio y agobio que lo podríamos determinar desde este síndrome del burnout, de pensar si cumple estos criterios para, ¿no? Y que no somos inmunes. Total. También creo que cometemos desde el punto de vista de la salud. Creo que el hecho de conocer criterios, conocer conceptos, conocer tratamientos, nos puede dar. Y no podemos, digamos, estar en impacto ya personal con este tipo de cosas, que no somos inmunes. Esto nos puede pasar y está bien que nos pase de alguna manera, porque pues, tenemos que tratarnos. Yo creo que eso también es importante. Porque somos seres humanos, Sí, realmente, ¿no? total. Y tenemos Somos también, digamos, vulnerables. exactamente, tenemos ese factor de riesgo que es precisamente el dolor del otro, la angustia de la familia, Claro. y obviamente uno tiene familia y tiene dificultades que también pues terminan haciendo como mayor mella en ese espacio. Frente a la pregunta que nos hacía Sandrita también, por ejemplo, pues si hay algunos datos también de la OMS en el que indican que cerca del 15% de los trabajadores tienen un trastorno de salud mental, los más frecuentes ansiedad y depresión. Y lo, digamos, alarmante un poco quienes ven todo esto más de forma numérica o en recursos es pues que siempre conlleva una carga de más de $1 billón al año en el mundo en cuanto digamos, a la pérdida de la productividad y de la calidad de vida del sujeto. Entonces, digamos que volvemos a con lo que empezábamos ahorita, y es que la salud mental redunda en el bienestar propio, pero también en el de toda la comunidad. Y es por eso la importancia de resaltar este día y de generar estos espacios, como lo decía Moni, para poder desestigmatizarlo, para poder informar, porque finalmente yo creo que la gran ventaja que tenemos en esta época es pues, la digitalización que permite llevar información adecuada. Digamos que de alguna manera también hacer una educación en diferentes ámbitos. La información de realidad, que también es una, ¿no? Digamos que ¿De dónde te estás pero, informando? Claro, Sí. Claro. entonces también tiene su efecto de que pues, la digitalización permite también que mucha información que no es real, que no es cierta, pues llegue a personas y pues sea mal Los entendida. autotests Sí. del Instagram, ¿no? Entonces, Todo el mundo está con déficit de atención. saber que existen profesionales que podemos consultar a ellos, que tenemos la capacidad y que afortunadamente nosotros accedemos de una manera para prestarle atención a nuestra vida. Sí, Total. ajá, perdóname, No, tranquila. antes de dar paso a la siguiente pregunta, yo creo que habrá que hacer un énfasis muy importante para aquellos que son jefes de grupos también, ¿sí? El rol del jefe es muy importante, porque si es un jefe que motiva miremos si yo estoy identificando que este empleado, colaborador está presentando sí, algún tipo de aislamiento y demás, pues cuál es el rol del jefe también de cuidado frente a esto que está ocurriendo, lo que está evidenciando. A veces es más fácil como pasar de largo y no identificarlo y más bien motivar a que pueda buscar esta ayuda que estamos nosotros aquí promoviendo también. Ok, esto es muy importante. Digamos que ahorita también hablabas algo enfocado en la humanización y es que, digamos, en los espacios que hemos tenido en el hospital y con los estudiantes, porque también interactúo con estudiantes, con profesionales en formación, les recalco mucho que es importante el cuidado de la salud mental porque finalmente, como el doctor Mateo lo decía, esto va a verse afectado, o los pacientes van a verse afectados, o los terceros van a verse afectados, porque también aquí podemos ver una afectación pues, de nuestras propias emociones, pues que se van a ver reflejadas en el otro. Adicionalmente, también la OMS nos habla de que como el 60% de la población mundial está vinculada laboralmente, por eso esta parte pues, de la vida de las personas es fundamental.
¿Listo? Bueno, haciendo referencia a este punto, bueno, ya vamos como a ir cerrando un poco con nuestra charla, con nuestro conversatorio. Nos hicieron unas preguntas, entonces te voy a hacer una a ti primero, doctor Mauricio. Entonces nos indicaron qué tanto afecta la falta de sueño en la salud mental. Bueno, es una pregunta supremamente interesante. Es decir, uno piensa que el sueño realmente no es importante, pero la verdad es que tanto en estudios como en todo lo que tiene que ver con enfermedad mental, propiamente dicha, el sueño es vital. ¿Sí? Algo que uno debe tener en cuenta es que si empieza a afectarse el sueño, todo se empieza a afectar. Entonces, uno debe tener en cuenta, obviamente, el grupo etario en el cual pertenece, porque también las necesidades del sueño varían en cada uno. No es lo mismo tener un joven, un adolescente que puede llegar a tener una necesidad de hasta 12 horas, de alguna manera, o un niño un poco más, con una población adulta joven, que puede ser aproximadamente entre 8 y 9 horas. Yo creo que lo importante es mantener el patrón del sueño, un adecuado patrón de sueño, para evitar que esto genere alteraciones el siguiente día. Ya sabemos que cuando uno duerme muy bien, pues se siente irritable, se afecta completamente todo el funcionamiento hormonal, se afecta todo lo que tiene que ver con neurotransmisores. Entonces, todo esto hace que sean mucho más propensos a tener problemas de ansiedad, de depresión, de irritabilidad. Entonces, el sueño es supremamente importante en todo lo que tiene que ver con salud mental, tanto en estas situaciones como incluso en enfermedades un poco más, digamos, de un mayor cuidado, como la esquizofrenia, ya se ha identificado que la privación del sueño, en estas condiciones, hacen que las personas pues desencadenen más crisis. Ok. Tanto así, perdón, complemento algo, tanto así que a veces también un síntoma inicial de un trastorno mental son las alteraciones del sueño, ¿no? Ese sueño no reparado. Y también como en la parte terapéutica, cuando uno empieza a incluir en las medidas de higiene del sueño y en recuperar esa calidad del sueño, pues también empiezan a mejorar rápidamente los síntomas de cualquier trastorno mental. Ahí me surge una pregunta. Digamos que eso podría influir en el consumo de sustancias psicoactivas, digamos, para el buen funcionamiento en el contexto laboral o en las diferentes áreas funcionales. Mira, el Bueno. consumo de sustancias psicoactivas es una problemática mundial. Nosotros no somos muy ajenos a ello. Digamos que muchas veces la respuesta que usan algunas personas para poder tener buenos patrones de sueño es recurrir a las sustancias lícitas o no ilícitas. ¿No? Entonces, digamos que ahí claramente lo importante es abordar las causas del sueño. Muchas veces el sueño no es un problema primario, sino que tiene algo subyacente que está generando esa dificultad. Entonces, muchas veces volvemos a lo mismo. Se confunde uno con los diagnósticos, se confunde uno con la información que recibe desde Internet y cae en ese mal juego de tener que recurrir a pautas no sanas para conciliar el sueño. Entonces, ahí surge una de ellas como el consumo de sustancias. Entonces, claramente, inicialmente pareciera tener una buena respuesta, pero ya sabemos que en forma crónica el consumo de sustancias también va a generar una serie de problemas más grandes. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque hay que frenar de pronto esa conexión que existe entre el uso de sustancias para mejorar síntomas de salud mental y específicamente del insomnio. Y eso se vuelve una bola de nieve. Además, Exacto. porque quienes quieren mejorar un poco su patrón de sueño toman hipnóticos para poder conciliarlo y al día siguiente se sienten muy adormecidos y entonces toman estimulantes o al contrario, ¿no? Alguna Quienes bebida, trabajan por sí. turnos a veces recurren a las bebidas energizantes o anfetamínicos, cualquiera de estas sustancias para mantenerse más activo y daña el patrón de sueño, la arquitectura del sueño y después vienen los trastornos pues, crónicos. Y yo creo que es importante también abocarnos a la necesidad de comunicar esto con profesionales, consultar tempranamente, porque algo que pasa muy recurrentemente es que alguien tiene dificultad para dormir o tiene somnolencia diurna, y lo primero que hace es preguntarle a un amigo y ese amigo le dice, tome este medicamento, tome aquello, En la farmacia. o en O la en la farmacia farmacia. y empiezan después a incrementarse ya el problema, ya no es insomnio, sino es insomnio más trastorno por consumo de sustancias, por ejemplo. Entonces es importante. En ese caso, ¿qué le podríamos decir a una persona que va a ir por primera vez a consultar a psicología o a psiquiatría por algún problema que se le haya presentado, ya sea en consumo de sustancias, de salud mental o problemas de sueño? ¿Cómo le podríamos ayudar para que dé este primer paso, teniendo en cuenta que, como lo han dicho, primero se hacen muchas otras cosas antes de ir a los profesionales de salud mental? Mira, yo pensaría algo muy importante. Cuando tú piensas en acudir a un profesional, debe ser voluntario, ¿sí? Es decir, habrá personas que por más que uno indique que vaya y que por favor lo haga, si no hay voluntad, pues es complejo.
Y lo otro, hay algo que sucede mucho y me pasa con algunos pacientes, es yo pensaba no venir porque es que no sabía qué decir, ¿sí? No sabía de tantas cosas que me abrumaba, pues no sabía qué decir. No se preocupen por no saber qué decir. Habrá en algún momento donde fluya la conversación y si identificas algo que de alguna manera resulta problemático, será un poco de atención y de conversación, ¿cierto? Entonces es como animarlos a, pero partiendo de la voluntariedad que implica el cuidarme e ir a hablar. Esto no con mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi tío, mi papá, sino con un profesional que efectivamente te logre orientar. Ok. Pero el temor, porque muchas veces es una dificultad. Es decir, hay un temor ahí nato, yo creo que favorecido un poco por toda, no sé, la industria cinematográfica, todo esto de La camisa de centro, fuerza. la camisa de fuerza, la medicación excesiva, una serie de cosas que afortunadamente en la psiquiatría y en la psicología moderna ya no se tienen. Sí, entonces yo creo que es esa invitación a que todos puedan consultar, a que todos puedan manifestar este tipo de síntomas y al final tener ese espacio seguro de esparcimiento, de diálogo. No se trata de llenar una encuesta, no se trata de llenar una historia, sino tener ese espacio en el cual uno pueda dialogar y mencionar y contar todo lo que está pasando. Y ahí va también un ejemplo que yo le pongo a veces a los pacientes y es, si a mí se me para el carro, pues yo lo llevo al mecánico, no al plomero. Sí. Entonces es un poco también ese, el entender que cada uno de los roles en la sociedad es muy importante. Si uno se le va al carro y eso le afecta incluso su tranquilidad, le genera estrés y bueno, le va a generar mayor carga, pues, llévelo de una vez donde alguien que sepa y no se ponga a dar vueltas porque a veces puede terminar agrandando el problema. Y tampoco deje que se te recaliente el carro. Claro. Ya cuando está al tope. Sí. Total. Hay un tema muy importante y es de un determinante de salud a nivel social y es la inequidad. Pensar en estratos 1, 2, que no todos tenemos la posibilidad de acceder a un servicio que podamos tener. De allí parte de este determinante también. Es pensar, no necesitamos este recurso en la mayoría de los casos. Es decir, hay algunos lugares que tienen atenciones de tipo psicológica, hablo yo, que puede ser a bajo costo, porque muchas personas también se limitan en relación al recurso que puedan tener para investigar. Con psicología, pensar en algunos centros que brinden un servicio que es a bajo costo, por ahí podemos iniciar, porque hay muchos que dicen, no tengo dinero, entonces no voy a ir. Y no solamente la ausencia de dinero, sino también, digamos que tenemos que ser conscientes que el personal capacitado en salud mental en nuestro país también es muy bajo. Las últimas cifras, que son muy recientes, el más o menos del 2021, hablan que tenemos un psicólogo para aproximadamente 1.000 a 1.500 habitantes. Y estamos hablando de que hay un psiquiatra para casi 40.000 habitantes. Cuando lo que dice la OMS y la Organización de la Salud es que como mínimo debería haber un psiquiatra para 10.000 y obviamente un psicólogo para muchos menos. Entonces también digamos que yo creo que lo que hay que trabajar desde el punto de vista de la salud pública es, claro, tener mejores capacitaciones para que todos tengamos capacidades para tratar este tipo de enfermedades, pero a la vez también de programas que no solamente estén centrados en una atención, digamos, de consultorio, sino también ya más sociales, comunitarios que lleguen a todas las comunidades y hablar nada más de la disposición de los profesionales, ¿no? Sabemos que todos estamos en la zona andina y nuestro país pues es un país también bastante rural en donde claramente no hay psicólogos, no hay psiquiatras que van a atender estas poblaciones. ¿Cómo llegar allá? Que trata un poco también esos objetivos de la OCDE, ¿no? De desigualdad, de bienestar, de parte social, etc. Total. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Doctor Mateo, ¿cómo motivamos a las instituciones de salud en el cuidado de la salud mental de los colaboradores? Teniendo en cuenta, y lo articulo con lo que estabas diciendo, y es que dentro de las mismas instituciones de salud encontramos diversidad, encontramos diferentes tipos de poblaciones, diferentes tipos de culturas. Entonces, desde ahí, ¿cómo podríamos ayudarle un poquito, unas recomendaciones a estas instituciones para ayudar en salud mental? Con lo que más motiva a las instituciones es calidad, menores tiempos, mejor atención. Es decir, tener programas que permitan una buena salud mental en sus colaboradores, junto con condiciones laborales óptimas, pues digamos que va a redundar en un mejor ambiente laboral, una mejor disposición a realizar las actividades.
disminuyen los índices de quejas, disminuye el ausentismo laboral, disminuyen las incapacidades, la rotación que hablábamos ahorita del personal, y además de eso motiva también por no solamente desarrollar las actividades que debe hacer el trabajador de la salud en ese entorno, sino que también motiva a que quieran aprender más, a innovar más, a generar desarrollo. Y pues finalmente también dentro de la competencia que hay a veces dentro de las instituciones, pues eso puede llegar a ser una bandera importantísima dentro de, digamos, cualquier institución de salud en general, ¿no? No solamente pues de salud mental, sino de cualquier hospital o clínica, pues digamos que eso es algo que se va a ver reflejado, y pues el voz a voz de los pacientes va a ir ratificando precisamente también esa ventaja que tienen en la institución. Ok, va a tener un impacto tanto en el personal como en los pacientes y las familias. Doctora Mónica, la siguiente pregunta que nos realizaron fue: ¿qué señales de alerta se deben identificar para detectar los problemas de salud mental? Bueno, pues varias. Yo iniciaría por una fundamental y es el cuidado personal de este colaborador, ¿sí? Si notamos que hay unos cambios en su aspecto personal, llamemos este aseo, el cuidado, la ropa que está usando, este es un signo de alarma que podemos tener allí. Segundo, el estar aislado. Si yo veo que hay una persona que en algún momento prefería estar conversando con la gente y de algún momento a otro pues vino a estar un poco más aislado, pues algo está sucediendo, ¿sí? Y otra de las alarmas es que en algunos casos esta persona puede empezar a verbalizar esto que está ocurriendo, ¿cierto? En el mejor de los casos. Y entonces será, ¿qué es esto que me está contando? Sí, obviamente generar un espacio de confianza, porque si la persona te está contando a ti es porque confía, y mirar en derivar a la persona que debe hacer la atención. Esto creo que es básico y fundamental. Pensar en este cuidado propio, pero también de esta persona que confía en mí, que me está diciendo. El tema de llegar a rumiar una idea y es pensar reiterativamente sobre algo, pues también es una alarma. Si yo veo que hay alguien que constantemente está expresando una idea de lo mismo, pues esto también será un signo de alarma para prestar atención y poder hacer una derivación. Esto sería. Ok, Añadiría de pronto algo ahí, y es en los tiempos, ¿no? A veces cuando un compañero empieza a demorarse más en la entrega de un trabajo, empieza a llegar tarde, digamos que hay dificultades de concentración, eso también debe pues, generarle a alguno una alarma. Y cambios de comportamiento, ¿no? Es decir, muchas veces confundimos mal genio con irritabilidad, algo así, y la irritabilidad de alguna manera también hace parte de los indicadores de su signo de alarma, de que algo está pasando en alguien que previamente tenía un funcionamiento completamente distinto. Entonces yo creo que vamos un poco de evitar ese juzgamiento, no de que, no, lo así o algo, sino empezar a tratar de entender qué está pasando con él para que esos sean sus mecanismos de afrontamiento ante algunas situaciones. Yo creo que eso también es importante. ok. En referencia a este punto, de pronto, ¿qué más podríamos agregar en cuanto a los factores de protección? Lo digo porque también en las conversaciones que yo tengo con el personal de salud me encuentro, lo hablaban ustedes inicialmente, y es que básicamente en su vida solo van a trabajar, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, habíamos hablado hace ratico, tú nos mencionabas, por ejemplo, de hacer meditación, de hacer otras, del tema de las redes de apoyo, ¿sí? ¿Qué otras cosas podríamos decir que les puede funcionar a todos para fortalecer su salud mental? Creo que eso es muy importante. Desde el punto de vista, digamos, de los trabajadores en salud, pues tenemos esa cultura de que pareciera ser que solo sabemos hacer esto. No podemos hacer nada más, no nos permitimos hacer otras cosas. En algún momento, hace muchos años, leí un texto en donde hablaban que precisamente algo para contrarrestar eso es entender que no, nosotros tenemos más capacidades. Algo que yo también menciono mucho es que uno podría quedarse con la posibilidad de explorar un mínimo 5 capacidades. Es decir, soy profesional de la salud, pero ¿y las otras 4? Entonces, me encanta la culinaria, no sé, quiero trabajar en gastronomía, quiero hacer algo en gastronomía, me encanta las artes manuales, quiero trabajar en explorar cómo me va con pintura, etcétera, etcétera. Sí, me gustaría tener una actividad deportiva. Entonces, es tratar de llenar como mínimo esos 5 espacios
para uno no quedar solamente con una cosa, sino poder abrir ese abanico de opciones en los cuales también haya otros escenarios donde se pueda ser un poco más libre y liberar toda esa carga emocional que genera la parte laboral. Entonces, yo creo que eso es importante también como factor protector, poder identificar algunos otros aspectos. Ahorita también ha surgido mucho lo que tiene que ver con la alimentación. No olvidemos que se habla que la parte digestiva está en el segundo cerebro. Total. Entonces, tener buenos patrones de alimentación, que es algo en lo que cuidamos. Ausentamos comidas, comemos cosas que no están son saludables. Entonces, también trabajar un poco sobre esos aspectos. Sí, de hecho, un poco los médicos de antes, ¿no? Uno veía que eran médicos y botánicos y filósofos, matemáticos, pues fíjate que son diferentes habilidades. Y hay algo que me parece muy curioso con los estudiantes de medicina y también a veces es el romanticismo que se le da al hecho de estar metido en un hospital todo el tiempo y entre más turnos haga como que es más, Entre menos duerma. entre menos, sí. Y ahora vamos a los países desarrollados que ya han estudiado con suficiencia eso y dicen, venga, ya no puede trabajar más de tantas horas porque si no hay mayor riesgo de complicaciones en su paciente, aumenta la mortalidad en sus procedimientos, entonces es, digamos, también como interesante eso que, bueno, aquí está ahorita el doctor Mauricio y es poder generar otras áreas de habilidades y de conocimientos. Yo creo que el recurso que hay también en la cultura, en el arte, en el teatro, en la música, es algo valiosísimo porque además eso le permite a uno también descargar ciertas emociones y entender que hay otras maneras también de manifestar pues, la tristeza o la alegría, el sufrimiento, sublimándola, digamos, con otro tipo de actividad. De manifestar y también de aprender, ¿no? Recordemos que también ustedes lo decían inicialmente y es que esto es algo de corresponsabilidad y también debemos aprender sobre estos temas. Para ir finalizando, les voy a pedir a cada uno de ustedes que me regale una conclusión. Entonces, empezamos por el doctor Mateo. que, que hay que seguir haciendo estos espacios, que toca seguir hablando, que adicionalmente lo que hoy puede ser muy válido puede que mañana cambie y eso nos lo muestra un poco a veces las disciplinas científicas y es que hay que mantenerse actualizado con información de calidad, como decía ahorita el doctor Mauricio. Pero adicionalmente, pues hablar más de este tema porque todavía nos falta mucho por desmitificar, hace falta mucho más por conocer y seguramente la tecnología también nos va a permitir abordajes diferentes y más novedosos, más puntuales y efectivos también en cada una de las patologías en general, incluidas los trastornos mentales. Y pues que finalmente la salud mental es algo que determina en gran medida la manera en la que uno afronta su realidad y cómo puede de pronto también generar cambios en la sociedad y en su propia persona. Ok, doctor Mauricio. Bueno, que necesitamos, digamos, muy buenas políticas, tanto políticas institucionales como políticas públicas, para poder abordar todo el tema de la salud mental y que necesitamos muchos más días, y no solamente quedarnos con el día de hoy en conmemoración, sino tener todos los espacios disponibles para el diálogo, para poder escuchar, para poder hablar, para poder manifestar y dentro de, pues, digamos, entendernos también y permitir poder sacar todo eso que tenemos, es bastante importante. Bueno, yo propondría otro escenario, ¿cierto? Como estos, como tú lo estabas mencionando inicialmente. Y este escenario yo los invitaría a conversar sobre la empatía y esta compasión y autocompasión que deben tener. Diría algo como no tengan temor de ser compasivos consigo mismos, no tengan temor de involucrarse con su paciente teniendo esta limitación de no sobreinvolucrarlos y que esta empatía sea vista como que también soy un ser humano que siente, que piensa, que llora y que sufre en algunos momentos. Entonces también es abrazar esa vulnerabilidad del hecho de ser humanos. Ok, muchas gracias. Bueno, y yo voy a hacer unos aportes o unas conclusiones frente a lo que estaban hablando. Entonces, lo primero, siempre consulten a profesionales que estén totalmente preparados en temas de salud mental de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Aquí tienen a tres, dos psiquiatras, una psicóloga que brindan atención. Esto es vital, no nos dejemos llevar por lo que sale en redes sociales, por lo que de pronto leemos, porque también le podemos dar una mala interpretación. Lo segundo, igual la corresponsabilidad, ¿sí? Igual si ustedes asisten a que tengan un proceso terapéutico, los profesionales no van a hacer todo el trabajo.
La mayor parte la va a hacer la persona que va a buscar esa ayuda, entonces es vital que haya una responsabilidad frente al proceso. Lo otro vital, también poder hacer un reconocimiento de nuestras propias emociones, de conocernos, porque básicamente esto puede determinar cómo nos adaptamos al contexto laboral, cómo llevamos eso o cómo nos relacionamos en nuestro contexto social o familiar. Entonces eso también es muy importante. Y realizar actividad física. Es fundamental frente a los procesos de salud mental. Lo decías tú, ahorita ya hay una evidencia frente a la importancia que esto tiene frente a nuestras emociones y frente a la interacción. Y es algo que de pronto por nuestras mismas dinámicas laborales dejamos de hacer y nos volvemos muy sedentarios. Les cuento, en el Hospital Infantil Universitario de San José y con articulación de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, hemos venido adelantando diferentes actividades de promoción y prevención de salud mental. La idea es que estos espacios se puedan seguir repitiendo, que podamos seguir desarrollando también espacios de debate, de conocer también qué percepción tienen las personas frente a estos temas. Hablar también mucho de las emociones, como tú lo decías, de la compasión y la empatía es fundamental. Y también preparar al personal de salud. Ellos también pueden, independientemente de la labor que realice, brindar primeros auxilios psicológicos si ven a un compañero, como tú lo decías, en donde se encuentre de pronto una afectación emocional. También hay algo que nosotros también debemos tener en cuenta y es que el trabajo con otras instituciones distritales, privadas o públicas, es vital. Hay muchos procesos de acompañamiento y líneas de atención como la línea púrpura, la línea 106, la línea 141 para el ICBF, si se llegan a presentar situaciones en casos de menores de edad. Digamos que hay muchos recursos en los cuales nos podemos apoyar y para eso siempre es importante poder articularlos. Bueno, no sé si tienen otro aporte para finalizar o ya. De pronto sí quisiera hacer una invitación a quienes están conectados y es a replicar también esta información, hablar en sus hogares, con sus amigos, con sus compañeros, frente a la salud mental. De pronto esa cadena también nos puede ir ayudando pues, a tener un mayor impacto en todas estas estrategias que han funcionado detrás antes. Listo, entonces, bueno, por el día de hoy pues damos por finalizado este espacio. Les agradecemos a ustedes por permitirnos escucharlos desde su experiencia, desde su formación. Como se dieron cuenta, son personas y profesionales muy preparados. Por ello es importante, como le decía el doctor Mateo, que repliquen esta información, que sean curiosos, investiguen con personas capacitadas. Y también importante que busquen la ayuda psicológica si la necesitan, la ayuda en psiquiatría. Eso es vital, digamos, para estos procesos de salud mental. Y nada, continuaremos trabajando. Hay un rol también importante frente al personal de salud. Entonces, hoy también es para resaltar eso porque es una responsabilidad también y eso implica pues también una preparación y un cuidado también en la salud mental de los profesionales. Entonces, muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias.